temas importantes para que el tiempo tampoco nos deje desfasados. Así es, dígame, con respecto a la posición que tiene usted y sabía por la opinión pública respecto a restituir la Carta Magna del 79, le ha causado a usted algunos problemas internos en el partido aprista. ¿Esto es cierto? Bueno, el mayor problema que tuve por levantar estas banderas, por sostener esos principios, fui separado del cargo de secretario nacional de organización, que como sabe usted fui elegido en un Congreso Nacional, y cuyo mandato también ya en 2006 había vencido. Y quizá mi otro pecado fue decir que había que convocar a Congreso Nacional. Nosotros dijimos que habiendo culminado nuestro mandato en diciembre del 2006, era conveniente, era necesario convocar a Congreso Nacional, porque si nosotros queremos ser de verdad demócratas, queremos propiciar que la democracia sea el sistema que impere en nuestro país, queremos que la democracia sea la columna vertebral de nuestro sistema político, lo primero que tenemos que hacer es ser democráticos en nuestros partidos. Y eso es lo que yo indiqué, que había que respetar la voluntad del Congreso del partido y había que respetar nuestro Estatuto Nacional, y que en consecuencia era conveniente la convocatoria de este Congreso del partido. ¿Por qué se les hace tan difícil, como congresista Julio Bendezú, el aceptar hoy, ahora los apristas, la Carta del 79? Un ejemplo, Luis Negreiros ha anunciado que va a sancionar a Carrasco Tábara, porque propuso exactamente, o de alguna manera respaldó la Carta Magna del 79 y con esta propuesta de reforma. No, yo no creo que haya ninguna sanción para José Carlos Carrasco Tábara, ¿no? Él mismo expresó que la Carta del 79 había indicado o indica que no puede haber persecución por ideas, por conceptos, por principios. Querido indicar es que el momento, la circunstancia de repente no fue oportuna para que lo manifieste José Carlos Carrasco, y sin embargo muchos pensamos que sí era oportuno, que sí era importante manifestar en ese momento que el aprismo seguía manteniendo en alto sus banderas por el retorno a la Constitución del 79. Y yo creo y estoy seguro, como tampoco pasó conmigo, que a José Carlos Carrasco Tábara no le pueden abrir ningún proceso disciplinario y menos llevarlo al Tribunal de Ética y Moral por algo que está defendiendo, que está inmerso además en nuestros principios y en nuestros valores como apristas que somos. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente levantar esas banderas que están enraizadas en el aprismo, levantar esas banderas que están enraizadas en la militancia. Entonces sería paradójico que por defender los principios del APRA a uno lo puedan llevar hacia la disciplina aprista, ¿no? No tendría lógica. Conmigo nunca pasó eso, ¿no? Bueno, y estoy seguro que con José Carlos Carrasco tampoco. Bueno, respecto al tema interno del partido aprista, ¿habrá una posibilidad de que, o alguna apertura de parte de su persona respecto al diálogo con el congresista Mauricio Mulder? Bueno, yo no tengo oportunidad de hablar con Mauricio hace muchísimo tiempo, pero sí estoy en plena actividad en mi partido. Yo me considero siempre un militante activo. Los apristas no necesitamos cargos dirigenciales para seguir trabajando por nuestro partido y por nuestro movimiento. Yo sigo activando en los comités distritales, en los comités regionales, en los comités sectorales. Anoche mismo tuve una reunión grande en el distrito de Comas. Hemos estado la semana pasada en Villa El Salvador, hemos estado en San Juan de Miraflores, en Caraballo. De modo que mi actividad es permanente y tengo un entroncamiento con la base del partido. La próxima semana estaremos recorriendo muchas regiones del país y creo que el mensaje de Aya La Torre es mucho más importante, es mucho más fuerte de lo que algunos puedan pensar dentro del partido. Muy bien, congresista Julio Bendezú, gracias por habernos dado la oportunidad de escuchar la opinión de usted, opinión que la habíamos estado solicitando ya desde hace algún tiempo, porque de alguna
alguna manera usted es el abanderado dentro del partido de la Estrella respecto al tema de la Carta Magna del 79, y como lo dice también muy bien el congresista Tábara, José Carrasco Tábara, casi la gran mayoría, o si no en su totalidad de los apristas, sí están pidiendo que se retorne a la Carta Magna del 79. Sin embargo, no así sus propios dirigentes. Estamos hablando de algunos dirigentes que están dentro de la cúpula. Le agradecemos esta entrevista, y también lo invitamos a estar usted presente en los propios estudios de Radio Moderna, Radio Papel, su programa